Buenas tardes, bienvenidos a una entrega más del programa Médicos en Calor. Hoy nos trasladamos a Los Miches. Hoy estamos con el doctor Jiménez. Estamos aquí en la UNAD. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Rosalía. Un placer para mí estar aquí compartiendo contigo. Me llena de gran satisfacción y es un honor de que hayan venido hasta aquí, hasta Los Miches, para contemplar el trabajo que realizamos. Así es, doctor. Y fue de gran sorpresa ver la cantidad de pacientes que reciben cada día. Cuando llegamos estaba abarrotado y todavía sigue. Entonces es un bonito trabajo que vienen haciendo y eso es de gran valor para la comunidad. Explíqueme un poquito de eso. ¿Qué tipo de medicina se hace aquí en la UNAP? Bien, aquí en la UNAP trabajamos principalmente con la atención primaria. Trabajamos con muchas medidas de promoción y prevención de salud. Nosotros tenemos una población de 2.419 pacientes, a los cuales le damos una asistencia y una gran cobertura. Nosotros tenemos más de 15 programas en nuestra unidad. Uno de ellos es el programa de atención y seguimiento al paciente hipertenso, atención y seguimiento al paciente diabético. Tenemos la consulta de control prenatal, tenemos el programa de captación de puérpera y de recién nacido, es decir, que esa mujer que ya parió y nosotros acudimos inmediatamente a la comunidad para hacer la captación. Significa esto, vamos a ver cómo nació ese bebé, verificar que el niño no tenga ningún tipo de complicación, ni él ni la madre. Tenemos el programa de prevención de cáncer cérvico uterino, donde realizamos lo que es el Papa Nicolau en nuestra unidad. Tenemos otro programa que es la prevención del cáncer de mama. Ahí todas esas pacientes que tienen menos de 35 años, le mandamos a hacer su sonomamografía y por encima de 35 su mamografía. Tenemos un programa bien lindo que es el de la visita domiciliaria, la atención al adulto mayor, ese paciente mayor de 65 años que necesita una atención sofisticada. Dentro de los programas tenemos el programa de fiebre reumática. Ahí nosotros miramos todos aquellos niños de la comunidad que hacen amigdalitis con repetición y le ponemos su esquema de tratamiento. Tenemos otro que es la prevención de la leptospirosis. Los pacientes, por ejemplo, que son agricultores de nuestra comunidad, siempre estamos encima de ellos para tratar de que se cuiden y que mantengan una salud óptima. Tenemos el programa de pacientes discapacitados. El paciente, por ejemplo, que está postrado en cama, aquel paciente que tiene síndrome de Down, que le han hecho quizá algún tipo de amputación. Y tenemos un programa bien brillante que está encaminado principalmente a aquellas pacientes que por un motivo u otro, quizá la paciente no tiene cómo alimentarse. Es un programa de ayuda humanitaria. A veces el paciente que no tiene los alimentos, yo trato de tocar las puertas para garantizar que ese paciente se pueda alimentar de manera satisfactoria. En nuestra unidad nosotros tenemos también pacientes que vienen de diferentes partes. Los Miches se ha caracterizado por eso. Vienen gente que son del sur, gente que es del este y se refugian en la comunidad. Inmediatamente el paciente llega a Los Miches. Cuando tiene 6 meses en la comunidad, nosotros le abrimos un expediente clínico. Significa esto, como tú decías, que cuando tú llegaste había mucha gente. Generalmente la gente ya a las 7:30, hay pacientes que a veces que están desde las 6 para coger su turno, para poder estar aquí en la policlínica. Ya cuando el paciente viene, el abordaje que nosotros le damos, el paciente se pesa, se talla, se busca la historia clínica, es un historial donde están ahí dentro de la ficha familiar todas las historias del paciente, porque ese paciente vino anteriormente. Cuando el paciente pasa la consulta, se anota en este registro, recogemos todos los datos y esa historia clínica se pone en el expediente. Eso nos permite a nosotros saber, por ejemplo, ese paciente por qué consultó anteriormente, qué patología tenía, y nos ayuda al mismo tiempo a darle un seguimiento de calidad para que la condición de vida de ese paciente pueda mejorar.
Pero excelente, doctor. Me ha hablado de varios programas. Vieron muchos que me llamaron, bueno, todos son muy importantes, pero vieron muchos que me llamaron la atención, especialmente el trabajo que hacen con los adultos mayores. Sabemos que hay condiciones que las personas no pueden dirigirse a un hospital, a un UNAP, y qué bueno que ustedes tienen la visita programada. Entonces, también vimos, cuando estuvimos aquí ahora, las charlas que usted da antes de iniciar el proceso de consulta. ¿Qué lo motiva? ¿Cómo usted elige el tema para usted tratar con los pacientes antes de llegar a la consulta? ¿Y por qué lo hace? Bien, nosotros hicimos aquí un estudio retrospectivo llamado ASIS, que es el análisis de la situación de salud, donde este análisis reúne, yo hice un estudio de la comunidad para saber cuáles son sus características, cuál es la historia de la comunidad de los Miches, cuáles son las instituciones gubernamentales que tienen, las no gubernamentales, cómo es la idiosincrasia, cuántas personas alfabetas existen, cuántos estudiaron, cuántos pacientes hipertensos, cuántos diabéticos, cuántos asmáticos, en fin. Son parámetros que me llevaron a conocer a mí los principales factores de riesgo. Entonces, a partir de allí, relacioné esto con los indicadores de salud. Por eso siempre la charla que nosotros impartimos es sobre la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. Okay. Llámese un ejemplo de esto: hipertensión arterial, diabetes mellitus, asma bronquial. Damos charlas también sobre la prevención del cáncer de mama, que es una patología muy frecuente, el cáncer cervicuterino, que está siendo bien frecuente ahora. Y estamos ahora mismo dando mucha charla concerniente a la salud mental. Okay. Por eso tuviste que en el día de hoy tocamos ese tema, porque ahora mismo los pacientes a veces están pasando por muchas situaciones de estrés, situaciones que le están robando la paz, y esto permite que nosotros podamos de una manera u otra mejorar ese cuadro. Dentro de las charlas educativas que impartimos también está la prevención de la fiebre reumática. Okay. Están las charlas dirigidas a la lactancia materna. Bastante importante. Importantes es realmente porque anteriormente, cuando llegué a la comunidad, había niños de un mes que la gente comenzaba a darle té de malagueta, té de anís, té de cundiamón, el té de orégano. Ay, ese niño que tenía 15 días y ya le estaban dando agua de arroz. Con 15 días. Con 15 días, o si no la fórmula. Pero yo pienso que nosotros ya hemos logrado mucho. Okay. En ese aspecto ya la población se ha educado bastante. El índice de violencia en la comunidad era muy frecuente también. Había mucha violencia intrafamiliar, pero a través de las charlas educativas esos parámetros han ido cambiando un poco. Y te digo que han ido cambiando porque lo logro ver cuando los pacientes están sentados aquí y los pacientes me abordan y me dicen: doctor, pasé por tal situación, ¿cuál es la mejor decisión que debo hacer para controlar lo que estoy pasando? Y uno le da la orientación. Por ejemplo, ahí donde tú estás sentada, en esa parte, si tú miras esa libreta que están ahí, permíteme esa libreta. Sí. ¿Una sola o todas? Puede ser unas cuantas. Quiero mostrar algo aquí bien interesante, porque nosotros trabajamos con mucha organización. Este es el ASIS, el análisis de la situación de salud de nuestra comunidad, que aquí es donde nosotros tenemos plasmado con datos estadísticos. Por ejemplo, cuántas viviendas tenemos en la comunidad, cuántas tienen inodoro, cuántas tienen sanitario, el agua de consumo del paciente, cómo es, sea agua potable, si el paciente utiliza pozo, si el agua tiene que almacenarse, todo está aquí. Por ejemplo, aquí, esto es un cuaderno que dice registros de pacientes extranjeros. Aquí principalmente los haitianos que vienen a consultar, tratamos de tenerlo inscrito en esta libreta, y esto nos permite a nosotros saber realmente con qué población contamos. Las embarazadas. Cuando una embarazada viene a nuestra consulta, nosotros la registramos aquí. Okay. Aquí nosotros ponemos, por ejemplo, el nombre de esa paciente, la edad, esa paciente de qué sufre,
cuándo es su posible fecha de parto y cuándo es su próxima cita. Si por alguna razón, por ejemplo, esa paciente no acude a la cita, yo me comunico con ella. Usted dirá, doctor, ¿cómo usted lo hace? Exacto. De diferentes maneras lo hago. Yo por lo menos he hecho lo siguiente, en mi teléfono yo tengo también un grupo, aquí un grupo que se llama Lactancia Materna. En este grupo de lactancia materna están registradas ahí las embarazadas y las pacientes que están dando el seno. Por aquí yo difundo muchos mensajes para que la paciente, desde que sale embarazada, ya sepa, por ejemplo, cuáles son los síntomas de alarma que se pueden presentar durante el embarazo y después de la paciente ya dado a luz, que si lo presenta se comunican conmigo. Por lo menos, esto es otro control que mantenemos, el control de pacientes obesos. Ese paciente que llega a la consulta, como te dije al principio, nosotros lo pesamos. Ese paciente, por lo menos, si está por lo menos el índice de masa corporal en 30, dice, wow, allá hay una obesidad aquí en este paciente. Ese es un paciente que nosotros tenemos un programa para orientar a ese paciente cómo debe de alimentarse, los alimentos que debe de consumir, qué debe estar importancia, porque a veces el paciente pobre dice, wow, doctor, ¿cómo yo voy a comer brócoli? Sí, o cómo va a comer coliflor, o cómo va a comer pera o manzana. Pero ya tenemos un método que el paciente, de acuerdo a los alimentos que están más cercanos, el paciente se puede alimentar. Mira aquí, por ejemplo nosotros registramos las embarazadas, pero las adolescentes, aquellas que están entre los 11 a 19 años de edad, las registramos aquí. Este cuaderno es los pacientes con discapacidad. Por lo menos aquí, esto me ayuda a mí a poder conseguir ayuda. Al paciente de esto, por ejemplo, que requiere una silla de ruedas, una muleta, eso se me hace más fácil porque yo sé ese paciente cómo se llama, dónde vive y cuál es la patología que realmente tiene. Exacto. Por eso, cuando viene gente que me dicen, doctor, ¿usted tiene algún paciente que necesite pamper o un paciente que necesite insure? Le digo, sí, yo tengo. Y le busco el registro y eso me ayuda mucho. Permíteme otra libreta. Aquí, por ejemplo, SENASA dice aquí. En esta libreta que yo tengo registrado aquí, aquí están los pacientes que tienen seguro SENASA subsidiado, pacientes del gobierno. Es decir, tanto los pacientes, por ejemplo, si miran ahí la palabra HTA, significa hipertensión arterial. Es decir, yo tengo aquí registrado todos los pacientes de mi comunidad que tienen seguro SENASA, pero en esta libreta yo tengo el nombre del paciente, ese paciente cuándo nació, si es alérgico a algún medicamento, desde cuándo toma ese medicamento y el tipo de seguro que ese paciente tiene. Entonces aquí, libro de crónicos de pacientes de los MICH, significa eso. Llegó un paciente a mi consulta. Supongamos que llegó la paciente llamada Gregoria Jiménez. Me dice el libro que está en la página 3. Yo voy a la página 3. Cuando yo miro, efectivamente aquí está Gregoria Jiménez. Pero cuando usted mira aquí hay un seguimiento de ese paciente. ¿Qué día ese paciente vino a buscar su medicamento y cuándo era la próxima cita de ese paciente? Lo que eso nos permite a nosotros mantener un control y ver si el paciente está acudiendo realmente. Ejemplo, yo he tenido pacientes que se deprimen, gente que está en depresión y deja de tomar su pastilla y yo me doy cuenta por esto. Yo digo, wow, pero espérate, Gregoria tiene 15 días que se atrasó con el medicamento. Entonces es el paciente que califica para yo trasladarme y hacerle una visita domiciliaria con calidad, y así tomamos conducta y evitamos que ese paciente pueda tener un derrame cerebral. Claro que sí. O se complique. Mira aquí, este cuaderno es de registro, prevención de fiebre reumática. Aquí por lo menos están todos los niños de la comunidad. Es ese niño que la madre me lo trae. Todo el niño está vomitando, tiene fiebre, no puede consumir los alimentos, pero me doy cuenta que el niño tiene una amigdalitis. Yo lo anoto aquí, porque una de las causas principales
de factor de riesgo de fiebre reumática por el estreptococo es la amigdalitis aguda. Y orientamos a las madres cómo tienen que ser la pauta. Ahora, aquí yo miro también si el niño que yo vi me hace amigdalitis muy frecuente, por lo menos 2 veces al mes, eso me llama la atención. Y son niños a veces que requieren ya una consulta con un especialista para que se le haga un proceso quirúrgico. Aquí, como te dije, la prevención de la malaria, esos pacientes que están en los campos, trabajando, que se convierten en un factor de riesgo, nosotros lo tenemos registrado aquí. Yo tengo un comité, se llama Comité de Lactancia Materna. No solamente lo tengo aquí, también lo tengo en el teléfono. Entonces, en mi comité tiene varios integrantes. Esos integrantes que están ahí fueron personas que en algún momento estaban embarazadas, ya dieron a luz, pero que tienen el conocimiento de cómo se debe de impartir a la lactancia materna. Ellos se convierten en portavoz para que otras pacientes que están embarazadas aprendan cómo tienen que lactar a su niño. Y este es mi comité de salud. Mi comité de salud está integrado. Yo tengo un tesorero en el comité también. Tengo un tesorero, tengo un presidente, un vicepresidente, un secretario, tengo un asesor, tengo un vocal. En el día de hoy, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando una jornada que es para ayudar a esos pacientes mayores de 65 años con una proteína. Lo primero que yo hice fue un video y se lo mandé a mi comité de salud. ¿Qué hace mi comité? Mi comité está ubicado en diferentes puntos estratégicos de la comunidad. El comité inmediatamente da la información y llega a donde está aquel paciente que no tiene teléfono, que no tiene accesibilidad, y eso me garantiza de que ese paciente sepa que hay un operativo y que el paciente no se quede fuera. A veces hay casos de pacientes que están complicados, ¿como cuáles? Algunos pacientes a veces que requieren que se tomen los medicamentos. A veces el paciente abandonó el tratamiento, pero yo hablo con mi comité. Tenemos un paciente que está pasando por tal situación, no se quiere tomar la medicina. ¿En qué me ayuda esto? A que ellos mismos como comunidad puedan también tomar carta en el asunto, se involucren y se acerquen a ese paciente para que el paciente pueda cambiar. Y al mismo tiempo también concientizamos a los familiares de que nosotros como equipo estamos trabajando. Este es nuestro programa de salud escolar. En Los Miches tenemos un centro educativo y en Corral Grande también tenemos otro centro. De ese centro yo tengo la cantidad de niños, pero los tengo por grupos quinquenales, es decir, por nombre y la edad de esos niños. Eso me permite a mí tomar conducta. Ejemplo, anteriormente nosotros hicimos una jornada de prevención del virus del papiloma humano. ¿Qué hicimos nosotros ahí? Por aquí mismo yo ubiqué la cantidad, cuántas niñas había en ese rango de edad, y eso nos ayudó bastante para nosotros poder hacer un trabajo en óptima calidad. Veo que usted tiene todo organizado de manera de que usted pueda tratar con todos los pacientes de la comunidad. Un trabajo arduo, trabajo para organizar todo eso, me imagino que sí. Y qué bueno que lo hace así, porque los pacientes le da una seguridad a la comunidad de que tienen una persona que realmente, con un equipo que se preocupa porque ellos estén bien en salud mental y física. Así es. Mira, este programa, por ejemplo, aquí los adolescentes que a veces están pasando por situaciones de baja autoestima, depresión, alteración de la conducta. Pero ese adolescente, cuando llega aquí, nosotros lo pesamos, lo tallamos, vemos cómo va su desarrollo psicomotor, si existe algún retraso, y lo abordamos. Y esto permite que el paciente evolucione mejor. Estas son nuestras citas programadas. Por ejemplo, aquí principalmente nosotros registramos la planificación familiar. Esa paciente que viene a planificarse a nuestro centro, nosotros la ponemos aquí.
llega el paciente que se planificó, yo le pongo la próxima cita cuando es. Si la paciente no viene, yo trato de comunicarme con ella. También, por ejemplo, en el caso de los niños que necesitan su vacuna a tiempo y por algún factor u otro, a veces los padres no pueden acudir. Esto es para el control de niños desnutridos. Este niño que yo lo peso, yo lo tallo y veo que el tamaño que tiene no tiene el peso ideal para ese tamaño. Eso nos permite a nosotros poder tomar carta en el asunto y poder poner vitaminas y nutrientes que el paciente necesite. Ya esto es Papá Nicolau. Esto se maneja a través del programa de prevención del cáncer cérvico-uterino. Hacemos Papá Nicolau, registramos de una vez la paciente en esta libreta. Aquí nosotros miramos qué cosa, verificamos el antecedente de esa paciente. Si anteriormente tuvo quizás algún Papá Nicolau que tuviera con algún tipo de alteración, cuántos hijos tiene esta paciente, y le orientamos sobre la importancia de realizar su Papá Nicolau todos los años, al igual también que realizarse su autoexamen de mama. Este es el comité de pacientes crónicos, los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos. Por aquí nosotros damos seguimiento. Este comité principalmente, ¿a qué me ayuda? Me ayuda a poder cada día enseñar a los pacientes cómo tienen que alimentarse. Estas personas que están aquí saben orientar a otros pacientes porque nosotros lo hemos orientado a ellos. Le dieron la preparación previa para que ellos pudieran ser parte de la comunidad y de la prevención. Así es. Quisiera hablarte sobre esto que está aquí atrás. Eso que tú puedes vislumbrar aquí es lo que se conoce como croquis. En ese croquis nosotros tenemos distribuida nuestra población. Cada cuadrito pequeño representa una vivienda. Muchas veces cuando nosotros vamos a hacer una visita domiciliaria, nosotros vislumbramos nuestro croquis y por ahí vemos dónde vive ese paciente. Y al mismo tiempo también nosotros podemos verificar en nuestra comunidad dónde están los principales focos de infección, dónde están esos pacientes crónicos, esos pacientes, por ejemplo, que sufren de asma, esos pacientes falsémicos, esos pacientes que están con cáncer, pacientes que están postrados, y eso nos permite optimizar un poco más el trabajo a favor de nuestros pacientes. Me llama mucho la atención porque veo que hay muchos cuadritos, hay mucha población. Usted me dijo al principio que eran 2000 y algo de pacientes. Tenemos 2.419 pacientes. Interesante, porque me llama la atención que ustedes lo tengan así tan organizado, y eso habla del buen trabajo que se está haciendo aquí en la UNAM. Hay muchas cosas que tendríamos que detallar cada una de ellas, porque hay varios programas interesantes. Hay un programa de prevención de malaria. Sí. ¿Cómo llevan a cabo eso? Aparte de identificar las personas que trabajan en... Bien. Muchas veces el programa de malaria que nosotros desarrollamos aquí, a veces el paciente llega con varios días que está presentando fiebre, dolor en los músculos, dolor en los huesos, y si nosotros sospechamos que ese paciente, por la característica, pueda tener malaria, a ese paciente se le manda a realizar lo que es la gota gruesa. Nosotros aquí tenemos un kit donde hacemos lo que es la gota gruesa rápida y al paciente se le llena un formulario. Si ese paciente por alguna razón da positivo a la malaria, tenemos medicamentos para poder tomar conducta a tiempo y al mismo tiempo hacemos la notificación de la enfermedad. Hay una página rápidamente donde nosotros escribimos que ese paciente está positivo y ya hay un equipo bien preparado que se encargaría de dar lo que es todo el seguimiento. Si le orientamos a nuestro paciente que la malaria está en nuestros medios, así como está el dengue. Es decir, cualquier paciente que tenga más de 5 días, por ejemplo, 3 días siendo fiebre
náuseas, vómitos, dolor en el cuerpo, que el paciente en algún momento está histérico, que la piel se le ve amarilla, los ojos, hay que pensar en la malaria. Independientemente, hay que mandarse la gota gruesa. Esas son las características físicas que dan como alerta de que puede que haya un caso. Excelente, excelente. Entonces, doctor, hay otros programas como la de nutrición que me llamó también la atención. ¿Cómo ustedes trabajan esa área? ¿Ustedes identifican los niños cuando lo traen aquí al paciente o en las visitas que ustedes hacen domiciliarias? Nosotros hemos podido hacer la identificación tanto en la visita domiciliaria como aquí en la UNAM. Okay. Estamos trabajando en este programa en colaboración con UNICEF. UNICEF nos ha brindado un gran apoyo. Nosotros hacemos la clasificación de nutrición que el paciente puede estar presentando. Por lo menos, esta es la cinta que manejamos. Okay. Bien, se llama el MUA. El MUA quiere decir, por sus siglas en inglés, más que todo que es la medida del tercio medio del brazo, en la parte superior. Inmediatamente nosotros clasificamos la de nutrición. Si miramos aquí hay 3 colores. A la nutrición aguda severa es la que está representada por ese color rojo. Cuando yo al paciente le trato de hacer el MUA, y si yo veo prácticamente que la medida de ese paciente está en 10, el paciente tiene una desnutrición aguda severa. En ese caso tenemos una plataforma que se llama así NutreMUA, una aplicación donde se registra el paciente con todos sus datos, se pone la medida, automáticamente la aplicación te dice los sobres que ese paciente necesita. Okay. Siempre se dan unos sobres. Esos sobres son hechos a base de maní y de soya, que tienen un rico componente en altas calorías que hacen que el paciente aumente de peso. Pero, por ejemplo, si el paciente me quedara aquí y la medida fuera en la parte amarilla, es un paciente que tiene una desnutrición aguda moderada. Okay. Pero si está en 13, como entre 13 y 12.5 ahí, el paciente está en riesgo de desnutrición porque está muy cerca de estos parámetros. Al mismo tiempo también nosotros lo hacemos con nuestra paciente embarazada. Sea la paciente embarazada cuando viene, se le mide el MUA y nosotros logramos ver que ese MUA de esa paciente, supongamos que está en 20, por debajo de 24, ya en el embarazo no existe clasificación. O la paciente o está bien o está desnutrida. Está bien o está mal, no hay término medio. Excelente. Entonces ahí uno orienta a la paciente y entonces comenzamos de una vez a aplicarle los nutrientes. Hemos tenido casos de pacientes extranjeros que cuando vinieron a la consulta al principio vinieron con muchas náuseas, vómitos, diarrea, mucha dermatitis en el cuerpo. E inmediatamente nosotros comenzamos con el esquema. Y le quiero decir a los pacientes que esto resuelve, porque los pacientes ya pudieron salir de ese esquema. Esto del MUA se hace principalmente en el niño de 6 meses a 5 años. Okay. ¿Por qué en ese rango de edad? Porque está demostrado desde el punto de vista científico que en ese rango de edad puede ser prevenible la desnutrición. Entonces vamos a una pausa comercial, regresamos en breve.
Ya. Seguimos como conversando con el doctor Jiménez, gracias por el favor de su sintonía. Estamos aquí en la UNAP de los Miches. Él nos va a explicar de qué se trata el trabajo que hacen acá. Bien, esto que ustedes pueden ver, observar aquí, es lo que se conoce como la cartera de usuarios, donde tenemos nosotros la caracterización de nuestra comunidad. Miramos que tenemos una población de 2.419 pacientes. Al mismo tiempo tenemos la cantidad de viviendas, que son 1.107 viviendas, distribuidas en 687 familias. Esto nos ayuda a nosotros a ver cómo va el crecimiento poblacional. Podemos decir que la población ha crecido bastante en relación al análisis que hicimos anteriormente. Los pacientes que tenemos nosotros con diferentes patologías, nosotros tenemos un total actualmente de 297 pacientes, 79 pacientes diabéticos, 34 pacientes asmáticos, 2 pacientes epilépticos, 16 pacientes con falsemia y un total de 20 pacientes discapacitados. Actualmente hay 4 pacientes encamados y 2 esquizofrénicos. ¿En qué nos ayuda esto a nosotros? En que podemos ver, en el caso de la hipertensión arterial, la incidencia y la prevalencia, es decir, tanto los casos nuevos que van ocurriendo cada día y cómo la población con esta entidad va aumentando. La cifra anteriormente era menos, pero debido al trabajo que hacemos, a la pesquisa de control para ver si ubicamos esos casos, han ido en aumento. Cabe destacar que en relación a los pacientes hipertensos, como anteriormente hablamos de ese programa, nosotros estamos trabajando con una estrategia conocida como la estrategia HEART. En ese caso es el paciente que cuando llega a nuestro servicio, el paciente llega, nosotros contactamos que esa presión está alta, le mandamos un monitoreo donde el paciente acude diario a la consulta, se le toma la presión, se anota un documento y luego nosotros desde allí determinamos que ese paciente requiere o no un tratamiento antihipertensivo. Nosotros aquí hemos manejado muchos casos con la estrategia HEART, que consiste simplemente ese paciente, después de hacerle ese monitoreo, se le ponen 5 miligramos de caltopril con 16 miligramos de candesartán. Si no tenemos candesartán, ponemos los sartán y así sucesivamente vamos resolviendo. Y van controlando todo. Hay otra cosa de acá que me llama mucho la atención, que ustedes lo tienen bien organizado con cada rango de edades y todo eso. Pero me llama la atención esta parte. ¿Por qué me llama la atención? Porque veo que ustedes están haciendo un trabajo súper bonito y difícil para muchos, porque tienen todo organizado. Pero veo que también esta parte sería un factor de riesgo, viendo la cantidad de personas que hay, cuáles están desempleados. Me llamó esta parte mucho la atención. Hay muchísimas personas desempleadas, a pesar de que hay 2.419, veo que hay 1.478 sin empleo, que es un factor de riesgo, porque pueden venir las enfermedades mentales por depresión, ansiedad, estrés. Entonces me llama, ¿y cómo puede afectar estos datos con la salud de una persona? Sí, y al mismo tiempo, realmente esa es una de las características por las cuales se aplica a nosotros, porque el factor económico está dentro de lo que se conoce como la determinante de salud. No puede existir una buena salud si no se garantiza una buena economía. En ese aspecto, eso es lo que nos explica por qué hay muchos niños que acuden al servicio y se encuentran en riesgo de desnutrición. Ese niño que llega a la consulta, pero que nosotros vemos que quizá el padre no tiene para darle una buena alimentación. Sí. Y a veces ocurre también por desconocimiento. A veces la madre prefiere darle al niño un conete con un poquito de refresco, que tratar al tiempo de hervir un huevo con un plátano o un guineo. La misma realidad de la vida hace que haya una mala alimentación, por eso los grados de nutrición.
pero me llamó mucho la atención esa parte, igual que la parte de lo tiene dividido por género, lo tiene dividido por enfermedades crónicas, lo que tiene SENASA y todo eso. Es súper interesante. Esta parte aquí de SENASA, anteriormente no había muchos pacientes con seguro SENASA subsidiado, pero vi que era una gran necesidad. Entonces hicimos una jornada de inclusión social y logramos la incorporación de muchos pacientes. Y cada día estamos en eso, cuando el paciente acude a la consulta, identificar cuál es el paciente que no tiene seguro, para nosotros tratar de gestionar eso y que el paciente pueda tener un seguro a mano, que le sirva bastante para en cualquier situación de salud poder adquirir sus medicamentos. Cuando estábamos en la primera parte, usted me estaba hablando de los temas y de los diferentes tipos de programas. Veo que los tenemos plasmado aquí también, de acuerdo a especialmente los discapacitados. Ya ustedes saben más o menos cuántas personas tienen aquí con discapacidad y cuáles son los tratamientos, así pueden organizarse mejor, me imagino. Así es. Doctor, entonces, usted hace un trabajo muy lindo, de verdad estoy totalmente impresionada. Hay otras enfermedades, me llama mucho la atención que ustedes tienen una parte especial para los trabajos con embarazadas adolescentes. Ah, sí, claro. Eso se convierte en un factor de riesgo en nuestra comunidad. A veces uno ve que es una niña con otra niña, porque no está el conocimiento. Cuando yo comencé a trabajar, yo identifiqué que eso era un flagelo que estaba golpeando a la comunidad. Cuando tú mirabas a una niña de 13 años, 14 años embarazada, muchas veces caen en depresión, no saben cómo van a enfrentar la situación, la decepción que experimentan sus padres. Ella misma tiene que hacer lo que es el abandono escolar y tiene que irse a veces a casa de los padres del esposo. Y eso genera a veces que como ella no está en su hábitat, no es su compartir, el paciente tiene baja autoestima. Y no queremos que esto siga ocurriendo y el riesgo que esto representa, tanto para la madre, tanto como para el niño. Por ejemplo, en nuestro país es muy frecuente a veces niños que nacen con anemia, desnutrición, bajo peso, con dificultad respiratoria, los trastornos hipertensivos del embarazo, que se ponen de manifiesto cuando hay un embarazo en la adolescencia. Nosotros hemos orientado a los padres en ese sentido. Acudimos también a los centros educativos para orientar a las adolescentes, para que puedan cambiar ese aspecto. Si tú miras aquí, mira, por lo menos esto que está aquí, quiero hablar acerca de esto. Aquí es donde nosotros recogemos todo lo concerniente a la tuberculosis pulmonar. Hay un programa de prevención de la tuberculosis pulmonar. Este programa consiste principalmente en aquel paciente que tiene más de 2 semanas presentando fiebre, que está presentando expectoración abundante, que te dice: doctor, yo siento que sudo mucho por la noche, siento que estoy disminuyendo de peso. Y a ese paciente, cuando acude a la consulta, nosotros le hacemos una muestra de esas secreciones, ese punto se manda a estudiar, inmediatamente el paciente se le pone el tratamiento. Aquí en nuestro centro anteriormente teníamos 2 casos positivos, ya gracias a Dios ahora mismo ya está en 0. Pero sí orientamos a nuestra población, principalmente a aquellos pacientes a veces que están en la cárcel, la gente que está en la cárcel, aquellos pacientes que están en hacinamiento, aquellos pacientes que no se alimentan correctamente. Son pacientes que contribuyen un factor de riesgo para que esta enfermedad se desarrolle. Pero hemos logrado que, como pueden ver aquí, de que los VK positivos puedan estar en 0 en nuestra comunidad. Nosotros, mira, esto era lo que te decía. Esto en relación a los pacientes del tratamiento para el programa de malaria. Cuando un paciente sale positivo en malaria, el tratamiento que el paciente necesita, lo tenemos aquí a la evidencia de todo, para tratar inmediatamente de tomar conducta. Yo te decía allá adentro que
nosotros orientamos a nuestra paciente sobre los signos y síntomas que debe de vigilar cuando está embarazada. También nosotros hicimos lo siguiente, lo pegamos aquí para que la paciente sepa que si la paciente comienza a presentar, por ejemplo, zumbido en el oído, que comienza a presentar convulsiones, aumento de peso, que la presión sube, la paciente ya sepa inmediatamente cómo debe de controlar la situación. Esto es prácticamente esto mismo, pero con un poquito más, un estudio un poco más profundo. Aquí nosotros lo que hicimos fue la separación por los diferentes rangos de edad, es decir, cuántos niños tenemos de 0 a 6 meses, cuántos niños menores de 1 año, de 12 a 23 meses, de 1 a 4, de 2 a 4, de 5 a 9, y eso nos permite a nosotros ver cómo va la evolución y cuáles son las principales enfermedades que se presentan durante todos esos rangos de edad para poder tomar conducta a tiempo. Así es. ¿Y cada qué tiempo ustedes actualizan esta parte? Porque veo, porque tiene aquí los niños de 0 a 6 meses y obviamente van variando y puede que hoy sea 6 pero mañana... Excelente. Nosotros mantenemos la actualización de esto, se hace todos los años. Okay. Ya en el mes de noviembre nosotros comenzamos a trabajar con lo que se conoce una ficha comunitaria, una ficha familiar, lo que se conoce como una ficha familiar. En la ficha es un documento, podríamos decir, médico legal, donde ahí está la historia clínica del paciente y se recogen todos los antecedentes. Este es el documento que nosotros utilizamos para poder hacer la cartera de usuario. Okay. Si nosotros miramos, aquí están los datos del paciente, donde recoge su nombre, fecha de nacimiento, qué salud tiene ese paciente, la característica de la vivienda, si esa casa, si tiene piso de tierra, si tiene piso de cemento, si tiene meseta, si la construcción es ejemplo, si es madera, si es agua. Y aquí nosotros tenemos plasmada la patología de la cual sufre ese paciente. ¿En qué nos ayuda eso a nosotros? Que tenemos una plataforma donde nosotros ponemos el nombre del paciente, la edad, de que ese paciente sufre, hasta qué curso llegó ese paciente, y entonces ahí mismo, los grupos quinquenales, va saliendo la separación de lo que realmente, de lo que realmente necesita ese paciente de acuerdo a su riesgo. Le ayuda mucho a llevar el control, le ayuda también a saber cuáles son las necesidades que se presentan en la comunidad. Es más fácil a la hora de pedir o brindarle ayuda a una persona. Sí, porque ese paciente nosotros lo ubicamos dentro de lo que se conoce como los grupos dispensariales. Okay. Es decir, el grupo 1 es aquel paciente que llegó a mi consulta, pero es el paciente que es aparentemente sano, el paciente no sufre de nada. Ya en el grupo 2 tenemos ese paciente que llegó a nosotros, pero que tiene sus factores de riesgo. Ese paciente que está fumando, el paciente que está tomando alcohol, el paciente que tuvo un intento suicida, el paciente que tiene insomnio por la noche. Ya el grupo 3 es el paciente ya que está enfermo. Ahí el paciente es hipertenso, es diabético, es asmático, es falsémico. Ya en el grupo 4, ahí entran los pacientes discapacitados. Nosotros siempre le orientamos a nuestros pacientes, por lo menos lo del grupo 1, que a veces el paciente dice, no, ¿y para qué yo voy al médico si yo no sufro de nada? Por lo menos una vez al año, nosotros hacemos un chequeo general para ver principalmente cómo está funcionando el riñón de ese paciente, cómo funciona ese hígado, cómo se encuentra generalmente la hemoglobina. De hecho, hay pacientes que nosotros hemos hecho un screening al paciente, por ejemplo, hipertenso, y nos damos cuenta que ese paciente hipertenso o ese paciente diabético está cursando con lo que se conoce como una insuficiencia renal crónica. El paciente no lo sabe, pero cuando lo vemos, le sacamos el filtrado glomerular, miramos su creatinina, nos ayuda a nosotros a tomar conducta a tiempo para que ese paciente
doctor, ustedes hacen un arduo trabajo, yo no voy a cansar de decirlo, porque se nota mucho. Estamos aquí y como estamos en vivo, pueden ver que hay mucho movimiento. Entonces, ¿cuáles instituciones, aparte de salud pública, trabajan en conjunto con usted? Porque para un trabajo así tan arduo como el que ustedes hacen y realizan aquí, me imagino que deben de tener varias instituciones, o si no, esperemos que después de aquí se pueda unir. Bien, mira, aparte de salud pública, tenemos el apoyo del programa de UNICEF. UNICEF nos ha colaborado bastante. También he conseguido ayuda con los alimentos, con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Me han ayudado mucho. Ahora hay otras cosas que yo las gestiono prácticamente, podríamos decir por mí. Dios pone las gracias, tú sabes. Y uno toca la puerta y principalmente lo hago porque a veces hay viejitos que están postrados en cama, necesitan pamper, requieren comida. Ya esos pampers, esos alimentos, salud pública no te lo da. Pero si veo al paciente como algo integral, si el paciente no se alimenta bien, no me puede responder bien a los antibióticos que yo le mando. Entonces por ahí yo garantizo de que el paciente tenga una evolución satisfactoria, tratando de involucrarme y de meterme un poquito más allá. A veces el paciente que uno le consigue ropa, útiles escolares, tengo adolescentes a veces que están en el PLE, a veces escribo para Estados Unidos, oye, necesito útiles escolares, ¿para qué? Para esos pequeños adolescentes que están practicando deporte, no me echan. Y eso va a garantizar que ese niño vea que se le está tomando en cuenta, que es especial realmente para nosotros. Es algo que le va a ayudar a la misma comunidad a que puedas desarrollarse, tener alguna patología, porque cuando usted tiene bienestar, parte del bienestar físico es tener una buena alimentación y tener todas las cosas básicas que usted necesita. Pero le realicé la pregunta porque habemos muchas personas que como yo sí saben de la UNAC, pero no saben el trabajo que se hace ahí dentro. Y le digo como yo porque yo estoy sorprendida con todas las cosas que realizan, con todas las maravillas, con lo poco que llega, ustedes pueden hacer y la cantidad de personas que pueden ayudar. Entonces, quisiéramos que pudieran haber personas que pudieran ayudar. Si alguien desea de alguna u otra manera brindarle algún tipo de ayuda, ¿cómo lo pueden hacer? ¿O a través de usted o cómo se puede hacer? Bien, cualquier persona o empresario, ¿no?, que quieran hacer alguna colaboración, que sea de alimentos, útiles escolares, útiles deportivos, se pueden comunicar conmigo. Me da mi número, que es el 809-427-6113. Entonces, estamos para eso, para llevar esperanza y provocar sonrisa. Así es, doctor. Doctor, como todo el tiempo en televisión y en radio es un poco corto, tenemos muchas cosas que hablar todavía, pero podemos hacerlo en una próxima visita. Queremos decir adiós, algunas recomendaciones o algo que usted le quiera decir a las personas que nos están escuchando y viendo, este es el momento de hacer. Bien, la recomendación que doy a los pacientes es la siguiente: que ustedes vinieron a esta tierra a cumplir un gran propósito. Trate siempre de ser feliz, mantener una actitud positiva. En la vida hay que desaprender para aprender y soltar la mochila. Siempre digo esto de soltar la mochila, soltar los viejos recuerdos que me dijeron, que me golpearon, que me hirieron, que se burlaron de mí. Cada día es un nuevo comienzo, cada día es una nueva oportunidad. La Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, le insto a que usted se dé amor, a que usted se ame, a que usted se dé una segunda oportunidad. Si fallaste, no importa, levántate, sigue adelante y lucha realmente por lo que tú quieres. Y después de Dios, lo más importante es la familia, señores. Luchen por su familia, por sus seres queridos. Si en su familia alguien está pasando un momento difícil, apoye, tira adelante, pero nunca se rinda, porque este es el tiempo de usted hacer grandes cosas. Recuerde que Dios le ama. Amén, doctor. Doctor, recuérdame el número de teléfono suyo para cualquier
ayuda o que cualquier persona que lo necesite. Bien, mi número de teléfono es el 809-427-6113. Recuerden que estamos a la máxima disposición y le diré a mis pacientes también que gracias a Dios ya pronto voy a empezar a hacer mi especialidad en medicina interna, Dios mediante, y voy a prepararme para seguir quitándole a ustedes un gran servicio. Como estamos acostumbrados a recibir al doctor, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de la UNAV. Y nada, decirle a ustedes que nos vemos en una entrega más de Médicos en Calor. Doctor, gracias. Muchas gracias, un placer. Dios le bendiga. Un honor. Bye.